Capítulo 50. Investigación de razas mixtas. Gustav enfocó sus ojos en las habilidades esperando que la información apareciera debajo de ellos para poder verificar la información sobre recreación. En 3 segundos, apareció información debajo de cada habilidad y habilidad explicando su uso. Gustav había visto el resto antes, por lo que sus ojos viajaron por la lista hasta donde estaba ubicada la recreación. Comillas que los ojos de Gustav se abrieron en estado de shock al leer la información debajo de la recreación internamente. Destrezas y habilidades, nivel 4, capacidad de aumentar la velocidad actual en 25 durante 20 segundos, correr, nivel 3, multiplica la velocidad actual por 2,2, regeneración, nivel 3, recupérate de las lesiones 20 veces más rápido de lo normal, morp, nivel 3, capacidad de línea de sangre, cambiar el color del cabello, el tono de la piel y cambiar los músculos faciales, movimiento articular, nivel 3, habilidad de línea de sangre, mover las articulaciones al revés, inmunidad a toxinas, nivel 3, protección contra toxinas ligeramente letales, recreación, nivel 3. Capacidad de combinar líneas de sangre para crear una línea de sangre fusionada que generará una nueva habilidad por completo. Según la compatibilidad de ambas líneas de sangre, la línea de sangre fusionada podría variar de grados centígrados a adquisición de línea de sangre, nivel 3, capacidad de extraer líneas de sangre y emparejarlas con el anfitrión si se cumplen los requisitos correctos, rango C, F, cortar, nivel 6, usando un arma o un objeto afilado, el anfitrión puede multiplicar la fuerza de su golpe por 3, golpe de palma, nivel 4, cuando se realiza una colisión usando esta habilidad, genera una fuerza que se infiltra profundamente en la superficie de la colisión. Los ojos de Gustav estaban enfocados en la recreación. No podía creer que tal habilidad existiera todo este tiempo y el sistema le impidió usarla. Las posibilidades de lo que podría lograr con esto lo hicieron temblar de emoción internamente. Oh, espera, ahora que lo pienso, no sería capaz de hacer uso de esta habilidad si no tuviera más de una línea de sangre. Gustav se dio cuenta de esto y entendió que incluso si el sistema le daba acceso, él lo haría no ser capaz de usarlo. Pero ahora podría probarlo ya que actualmente tiene 3 líneas de sangre en total. Pero ¿qué pasaría con las líneas de sangre originales después de que las fusione? ¿Seguiría siendo capaz de usarlos individualmente o se convertirían en una entidad que no podría usar por separado? Gustav pensó mucho en esto. Quería probarlo, pero cuando surgieron estos pensamientos, sintió que debería investigarlo adecuadamente antes de pensar en usar la habilidad. No puedo probar esto con la transformación de bestias o cualquiera de los 3 que tengo actualmente. Tendré que robar más líneas de sangre y realizar experimentos con esas primero, concluyó Gustav, pero ahora el problema era cómo iba a robar más líneas de sangre. No podía robar líneas de sangre al aire libre porque tendría que hacer contacto con la sangre ubicada en el área del cuello de una persona antes de poder recibir la notificación del sistema para la extracción de líneas de sangre. Tendría que estar en un ambiente aislado antes de que pudiera pensar en hacer eso. Gustav comenzó a tramar un plan en su mente. Había decidido que iba a seguir adelante con sus planes de venganza con esta situación actual. Ni siquiera se dio cuenta de que ahora podía robar líneas de sangre de grados centígrados hasta que sonó una notificación en su cabeza. Se ha emitido una nueva misión mensual. Gustav miró fijamente la notificación con una mirada de anticipación. Misión: adquirir un linaje de grados centígrados en 30 días o menos. Recompensas: oculto, castigo por fracaso, oculto, necesito adquirir un linaje de grados centígrados. Fue entonces cuando Gustav notó en la interfaz del sistema que ahora podía extraer sangre de grados centígrados. Gustav no pudo evitar sonreír ante esto, ya que llegó en un momento en que estaba pensando en adquirir más líneas de sangre. Sabía que sería necesario intrigar antes de tener la oportunidad de robar un linaje sin levantar sospechas, pero estaba contento porque esto significaba que finalmente podía robar linajes de algunos de los estudiantes que le dieron problemas en el pasado, ya que algunos de ellos fueron calificados con C. Gustav bajó la mirada a la sección de recompensas y castigos. Comillas, ¿qué diablos? Todo está oculto. Gustav expresó con una mirada de incomodidad. Esta fue la primera vez que el sistema ocultaba tanto las recompensas como el castigo. El castigo estaba mayormente oculto, pero nunca los había visto a ambos ocultos al mismo tiempo cuando se emitió una misión. ¿A qué está jugando? Gustav suspiró internamente en derrota. Él simplemente no podía entender el sistema a veces. En el lado positivo, el sistema había dejado de llamarlo idiota, pero aún se preguntaba por qué no iniciaba una conversación con él como antes, pero Gustav sabía que no importaba cuánto lo pensara, no tenía sentido. No habían pasado ni 3 meses desde que obtuvo el sistema, así que sabía que le llevaría mucho tiempo descubrir los secretos que contenía. A pesar de que ocasionalmente tenía pensamientos inquisitivos sobre el origen del sistema y todo eso, en realidad no le molestaba.
Estaba feliz de haber encontrado algo como esto y en este momento sus pensamientos todavía estaban preocupados por las situaciones actuales, por lo que había decidido colocar esto en el fondo de su mente mientras tanto. Gustav cerró la interfaz del sistema y tocó el tablero web frente a él. Una proyección holográfica apareció frente a él después de eso. Es hora de continuar con mi investigación, murmuró Gustav. En un instante, habían pasado 2 días. Durante estos 2 días, el duelo de Gustav y Yuiko había sido un tema candente en el dojo. Todos en el tercer al último piso también escucharon sobre eso. El segundo piso solo tenía 12 estudiantes que asistían a la Academia Chelon y de una forma u otra estaban simpáticos para Yuiko, por lo que nunca mencionaron la pelea en la escuela. Se dijo en la escuela que perdió ante un mestizo de grado en lugar de uno de grado F. El tercer piso del dojo tenía muchos estudiantes de la Academia Chelon, pero debido a que no estaban allí cuando ocurrió la batalla, no pudieron confirmar que ella fue derrotada por un grado F en la escuela. El asunto de su derrota ante alguien en el dojo se calmó rápidamente después de que los estudiantes escucharon que era una calificación A, pero en el dojo era un tema muy candente. Escucharon en la escuela que el nombre de la persona era Gustav, pero nadie lo relacionó con el mismo Gustav porque sintieron que no sería posible. Nadie esperaba que Gustav, conocido como Basura, fuera la misma persona que la había derrotado. Yuiko no apareció en el dojo desde ese día. No podía soportar la humillación. Pudo salvar su vida social en la escuela, pero en el dojo, se había arruinado por completo. A Gustav ni siquiera le molestó todo el drama. Abrió una cuenta bancaria el día anterior y guardó allí el dinero de su compensación. En este momento, era sábado por la tarde y Gustav había estado en la web desde la mañana. Actualmente estaba sentado en su silla de lectura tocando un teclado holográfico virtual. Comillas abriendo la base de datos anterior. Una voz robótica resonó cuando comenzaron a aparecer proyecciones holográficas alrededor de Gustav. Chrin, chrin, chrin. Múltiples de ellos aparecieron en forma de cuadrados esparcidos por el lugar. En la proyección había imágenes de diferentes tipos de animales con apariencia de bestias. Estos animales se parecían un poco a los animales normales, pero eran bastante diferentes en lo que respecta a las proporciones y el tamaño del cuerpo. No solo eso, sino que muchos de ellos tenían diferentes formas y una especie de aspecto primitivo feroz. Un conejito grande de aspecto musculoso con colmillos gigantes, una tortuga del tamaño de un camión, de pie sobre 2 patas, una mariposa tan grande como un helicóptero, etc. Se mostraban diferentes imágenes de criaturas de apariencia extraña. Las razas mixtas están realmente en variedades, estos tipos estarían fuera de mi jurisdicción, murmuró Gustav con una mirada de asombro. Capítulo 51. Tarea diaria incompleta. Había estado investigando sobre mestizos desde la noche anterior. Todavía se preguntaba cómo existían tales criaturas en la Tierra y solo se encontraba con una después de 16 años de su vida. Había descubierto que el mestizo que derrotó era un mestizo de nivel 2 que era comparable a un rango Zulu de paso 3. Gustav había descubierto que no todas las razas mixtas eran del tipo sin sentido que atacaba a las civilizaciones humanas. También descubrió que algunos mestizos eran mestizos cuyas líneas de sangre se volvieron locas al despertarlos, convirtiéndolos en bestias. Algunas razas mixtas se veían completamente diferentes de cualquier animal que existiera en la Tierra, mientras que otras se veían similares pero bastante monstruosas. Espera, ¿es posible intercambiar los cuerpos de mestizos por dinero? Gustav estaba mirando un artículo en la web que mostraba esta información. Leyó eso, el cuerpo de los mestizos podía cambiarse por dinero en laboratorios. Los laboratorios investigaron mucho en ese aspecto. Dependiendo del tipo de mestizos y su nivel, podría venderse por un buen precio. Gustav continuó con su investigación mirando de proyección en proyección antes de que alguien llamara a su puerta. ¿Com? Gustav se puso de pie y fue a comprobarlo. Para su sorpresa, era Angie. Estaba vestida con un vestido verde corto. El vestido tenía patrones florales azules que la hacían lucir especialmente linda. Sus hermosas pupilas de color plateado con un tono rosado agregaron un tipo de singularidad a su apariencia, especialmente con la cálida sonrisa en su rostro. Hola, Gustav, saludó Angie inmediatamente después de que Gustav abriera la puerta. Oye, ¿necesitas algo? Gustav preguntó inmediatamente después de darse cuenta de que ella era la indicada. No quería perder el tiempo para poder volver a su investigación. Bueno, mi mamá me pidió que te invitara a cenar, dijo Angie mientras usaba su dedo índice derecho para girar su cabello con una expresión de evidente timidez. Comillas cena. Gustav tenía una mirada de confusión en su rostro antes de cerrarle la puerta a Angie mientras entraba a su apartamento. Angie estaba confundida en cuanto a por qué Gustav de repente le cerraba la puerta en la cara. Supongo que es uno entonces, murmuró Angie con una expresión abatida mientras se daba la vuelta para irse. Dentro de su apartamento, Gustav miró la hora y se sorprendió al descubrir que ya eran las 9:30 de la noche. Maldita sea, no he completado la tarea de hoy, exclamó Gustav.
Se había perdido en la investigación de razas mixtas, por lo que no se dio cuenta de que ya era tarde en la noche. Rápidamente recogió su chaqueta con capucha roja y se la puso antes de salir corriendo de su apartamento. Cuando llegó al pasillo, Angie había regresado a su departamento, pero Gustav ni siquiera se dio cuenta de esto. Su mente estaba actualmente preocupada por completar la tarea de hoy antes de que se acabara el tiempo. Abrió la interfaz del sistema para verificar misiones, diariamente la tarea de hoy, 1.3. Recorrido 140 kilómetros, estado 0.0240 kilómetros. Subir a una altura de 900 metros, estado 0,1900 metros. Llevar un total de 2.750 kilogramos, estado 0,2750 kilogramos. Había estado encerrado en su apartamento todo el día, por lo que no había completado una sola tarea. Analizó la tarea y notó que la única tarea entre ellas sería levantar la cantidad de peso requerida. Podía levantar fácilmente esta cantidad de peso, pero el problema era conseguir un artículo en particular que pesara lo suficiente como para que el sistema lo contara. En este momento, el sistema solo calculó el peso de los artículos que llevaban cientos de kilogramos. Si el artículo no pesaba hasta 100 kilogramos, el sistema no lo contaría. En su apartamento, no había un solo artículo que pesara hasta 100 kilogramos. Gustav solo lo pensó durante unos segundos antes de pensar en una alternativa. En cuanto a viajar y escalar, fácilmente podría hacer estos dos. Para viajar, podría abordar un autobús flotante que lo llevaría a cualquier parte, mientras que para subir, podría usar las escaleras repetidamente. Gustav bajó corriendo las escaleras y llegó al pie del edificio en unos segundos. Todavía había gente en el vecindario, por lo que Gustav decidió activar el avance silencioso junto con el tablero para aumentar su velocidad y también hacer que su ascenso fuera lo más silencioso posible. DAS ha sido activado, avance silencioso ha sido activado, SWOS. Gustav inmediatamente corrió escaleras arriba una vez más. No se hicieron sonidos de golpeteo cuando subió corriendo las escaleras incluso con esa cantidad de velocidad. Las pequeñas olas de viento que solía generar ahora eran suaves y casi completamente silenciosas. Esta era la primera vez que Gustav usaba el avance silencioso, pero le gustaba la habilidad. Ni siquiera una sola persona lo notó en el entorno y apostó que podría acercarse sigilosamente a alguien así sin su conocimiento. Llegó a la cima y descendió una vez más antes de volver a subir. Repitió esto por separado antes de finalmente ver aparecer una notificación en su línea de visión. Tarea diaria completada, 1.3, subir a una altura de 900 metros. Gustav descendió de nuevo después de ver esta notificación. Usó carrera una vez y completó esto en menos de 20 segundos. Gustav no perdió el tiempo antes de dirigirse a la parada de autobús más cercana y abordar un autobús flotante. Calculó en el mapa de la ciudad el lugar más cercano al que podía viajar, para completar la tarea de viajar. Decidió dirigirse hacia una parte particular de la ciudad que estaba cerca de la Academia Chelon, pero aún algunas millas de distancia. En unos 5 minutos recibió la notificación por completar la misión de viaje, pero ahora que había llegado al destino que había elegido, tenía que bajarse del autobús. Si quería regresar, tendría que elegir otro. Inmediatamente se bajó del autobús, el área familiar apareció en su línea de visión. El área entre los edificios residenciales y de clase ejecutiva. Caminó un poco más adelante y notó un edificio sin terminar en la distancia. Para ser precisos, eran 5 edificios inacabados, pero el del medio destacaba especialmente. Sitio de construcción de Bowling 7, dijo Gustav para sus adentros mientras los recuerdos de ese día comenzaron a inundar su mente nuevamente. Caminó más y más cerca del lugar mirando el edificio en el medio donde comenzó su primera aventura de robo de línea de sangre. Recordaba casi morir a manos de Paula Kidd. Este fue también el mismo lugar donde decidió dejar de ser un cobarde y donde primero le quitó la vida a una persona. Eso era algo que nunca pensó que haría. Comillas ayuda un grito lo devolvió a la realidad. Capítulo 52 Evolución de Mork comillas ayuda un grito lo devolvió a la realidad. Gustav se dio la vuelta para ver a una adolescente vestida de rojo huyendo de un asaltante vestido de negro. Ambos venían de la ruta que conducía a la parte trasera del sitio de construcción. La adolescente estaba vestida con un vestido rojo ajustado. Tenía el rostro maquillado, por lo que era obvio que estaba vestida para una ocasión. Gustav sintió que probablemente solo venía de una fiesta o algo así. Tanto ella como el agresor fueron más rápidos de lo normal, por lo que era obvio que eran mestizos. Además, no mucha gente pasaba por esta zona en este momento. Gustav solo podía ver a unas 3 personas en diferentes esquinas de la calle. No se sabía si eran personas normales o no, por lo que probablemente no podrían seguir su velocidad si lo fueran. La niña y el agresor se dirigían en dirección a Gustav. Él era el único por aquí que realmente tenía la oportunidad de ayudarla a diferencia de los demás, pero había decidido no entrometerse. Comillas vuelve aquí, perra comillas déjame en paz,
Bastardo cachondo comillas cuando te atrape, disfrutaré mi tiempo contigo comillas nunca volveré a asistir a tu fiesta comillas me saldré con la amiga contigo y nada podrá detenerme jajaja su diálogo llegó a los oídos de Gustav mientras seguía caminando. Mirando más de cerca, el agresor era en realidad un adolescente vestido de negro. De su conversación, Gustav había pintado una especie de imagen en su cabeza sobre lo que sucedió. Supuso que la niña probablemente fue invitada a una fiesta y ahora está a punto de ser violada por uno de los organizadores. Esta área despoblada era una prueba de que este podría ser realmente el caso, ya que a los jóvenes de hoy en día les gusta ir de fiesta en lugares donde no los molesten. Gustav también llegó a la conclusión de que el niño no tenía miedo de perseguirla a la intemperie porque probablemente no enfrentaría las consecuencias de infringir la ley. En otras palabras, el chico debe tener antecedentes que lo puedan eximir. Otro bastardo que viene de una familia acomodada Gustav estuvo tentado de entrometerse después de analizar la situación, pero cambié de opinión. No es mi incumbencia. Déjala sufrir las consecuencias de asistir a tales fiestas, Gustav siguió caminando hacia adelante. Comillas no me hagas usarlo. No quiero arruinar ese cuerpo si es tuyo comillas ayuda a la mujer gritó justo cuando se acercaban a Gustav por delante. Comillas perra, todavía le estás pidiendo ayuda a otra persona el chico gritó mientras estiraba su mano. ¡Fuego! Una bola negra de gas salió disparada de su palma después de realizar esa acción. La niña gritó y se agachó. Debido a esa acción, la bola de gas negro se dirigió hacia Gustav en el frente. Gustav miró fijamente la bola de gas mientras se acercaba con una mirada inquisitiva. Lo analizó a medida que se acercaba a él. La chica que se agachó parecía estar gritando algo después de agacharse. Ella ya pensó que Gustav definitivamente sería golpeado, pero para su sorpresa, se desvió hacia un lado más rápido de lo que esperaba, esquivando la bola de gas negro. ¡Bam! Hizo contacto con una pequeña señal que estaba a 3 metros detrás de Gustav antes. SHHHSS. Se escuchó un sonido chisporroteante cuando el letrero comenzó a derretirse. El adolescente pudo alcanzar a la niña después de esto. Él la agarró y la levantó del suelo con una sonrisa en su rostro. Me diste tantos problemas. Me tomaré mi tiempo contigo dijo el chico mientras le lamía los lóbulos de las orejas. La niña se estremeció de miedo cuando la palma izquierda del niño viajó hacia su pecho. Agarró sus pechos a través de su ropa y comenzó a acariciarlos. ¡Ah, qué gran sentimiento!, murmuró con una mirada de deleite. Déjame ir, luchó por liberarse, pero obviamente él era más fuerte que ella. Oye, casi me golpeas el chico detuvo sus manos y miró a Gustav que acababa de hablar por delante. Sus ojos viajaron de arriba a abajo y de abajo a arriba antes de burlarse. Comillas, ¿quién es esta rata? Mira por dónde vas la próxima vez, idiota jajaja Gustav miró hacia abajo y sonrió cuando escuchó eso. Realmente quería ocuparme de mis asuntos, pero ahora, Gustav comenzó a caminar lentamente mientras hablaba. Cuando estaba solo a 3 pies de distancia de ellos, levantó la vista para mirar a los ojos del niño. Simplemente lo hiciste asunto mío. Inmediatamente Gustav murmuró estas palabras, creció a una altura de más de 6 pies y estiró la palma de la mano para agarrar la mano del niño. Sostuvo la mano que el chico estaba usando para acariciar los pechos de la chica y apretó su agarre alrededor. Apretar. Grieta. Comillas quillar el niño gritó cuando los huesos en el área de su muñeca se rompieron en dos. De inmediato soltó a la niña y cayó al suelo, llorando mientras se agarraba de su brazo derecho. La chica cayó sobre su trasera y miró a Gustav con una mirada atónita. Gustav levantó la pierna y la balanceó hacia el pecho del niño. ¡Bam! La patada envió al niño volando 5 metros hacia atrás mientras su pecho colapsaba por el impacto. SHHHSSHH. El niño todavía se deslizó unos centímetros hacia atrás antes de que su cuerpo se detuviera. Los ojos de la chica se agrandaron mientras miraba al chico que tenía delante. Giró la cabeza para mirar a Gustav con una mirada de agradecimiento. Gracias, dijo la chica mientras le sonreía a Gustav. No lo hice por ti, dijo Gustav y activó el tablero antes de correr hacia adelante. Eso os. En unos segundos, se perdió de vista. La chica siguió mirando en esa dirección durante unos segundos antes de escuchar una tos. El niño todavía estaba en el suelo tosiendo sangre. Ayúdame, la voz del niño se quebró debido al dolor mientras sostenía su pecho mientras hablaba. ¡Oh, qué inversión! La chica caminó hacia él mientras hablaba con un tono de burla. Ella lo miró fijamente con una mirada de regodeo durante unos segundos antes de darse cuenta. «Oh, probablemente debería salir de aquí», dijo en su mente y corrió en la dirección opuesta. El niño quedó allí en su charco de sangre. Era tarde en la noche, por lo que la probabilidad de que la gente lo viera en esta área en particular no era muy alta. Lo sabía porque él mismo eligió el lugar para la fiesta. Gustav había llegado a la estación de autobuses más cercana después de usar 2 veces. No volvió a su tamaño normal hasta que subió al autobús.
Habría matado a ese idiota y tomado su línea de sangre si no hubiéramos estado al aire libre, dijo Gustav internamente mientras se sentaba. Había ideado un plan en ese momento para obtener el linaje del niño, pero lo descartó porque no podía quedarse mucho tiempo después de atacar al niño. Quería traerlo al sitio de construcción de Bowling y realizar la extracción allí, pero cambié de opinión. Había cámaras en las calles, pero no en los edificios incompletos, pero si Gustav lo llevaba allí, existía la posibilidad de que lo atraparan, ya que tardaría más en extraer el linaje que simplemente golpearlo y marcharse. Por eso también aumentó su tamaño antes de golpear al chico. Tal vez la próxima vez, Gustav suspiró mientras concluía y descansaba su espalda en el asiento. Misión oculta completada. Gustav se enderezó al ver eso. Detalles de la misión. Salva a la niña de ser atrapada por el agresor. La expresión de Gustav estaba llena de desconcierto mientras miraba la notificación. Hubiera fallado si hubiera decidido ignorarla. Gustav quería maldecir el sistema, pero entendió que no se llamaría búsqueda oculta si se lo contaba de antemano. Prácticamente había fracasado ya que no se involucró hasta que el ataque del chico casi lo golpeó. Premio, mejora de linaje, menos de 5000 EXP, felicidades. La capacidad de transformación del anfitrión ahora se ha convertido en cambio de forma. Los ojos de Gustav se abrieron mientras miraba la notificación. Capítulo 53. Una oleada de emociones. Unos minutos más tarde, Gustav había regresado a su barrio. Solo le quedaba una tarea diaria para completar en este momento. Ya eran las 10 de la noche, lo que significaba que aún le quedaban 2 horas antes de que terminara el día. Gustav suspiró aliviado. Su plan para completar la última tarea requería que se dirigiera hacia el área del bosque. Activó el tablero nuevamente y corrió hacia el área del bosque. ¡Fios! En unos segundos, su silueta pasó como un rayo por el último apartamento de esta zona residencial y se dirigió al bosque ralo que se extendía más adelante. Cuando se acabó el guión, había llegado frente a un árbol en medio de la región del bosque disperso. El árbol tenía unos 9 metros de altura con tonos verdes y azules. El ancho del árbol era comparable al de 4 personas colocadas juntas. Gustav se paró frente al árbol y estiró su mano para tocarlo. «Este es bueno», murmuró después de palpar el árbol con la palma de su mano. Gustav apretó el puño, echó el brazo hacia atrás y golpeó. ¡Bam! Su puño chocó con el árbol causando una fuerte explosión. Se formó un agujero de 10 centímetros de profundidad dentro del árbol y el puño de Gustav quedó enterrado dentro. Gustav sacó el brazo del agujero y se llevó los dedos a la barbilla. «Con mi fuerza normal, solo puedo hacer esto». «Déjame poner mi espalda en esto», dijo Gustav internamente mientras se ponía en una posición de batalla. Exhaló y arqueó el brazo hasta el límite antes de lanzar otro puño. Estallido. Crack, crack, crack. Tras la colisión, esta vez, el puño de Gustav abrió un agujero de 10 pulgadas de profundidad en el cuerpo del árbol. Las grietas se extendieron desde ese punto a las otras partes del árbol, pero aún estaba lejos de caer. «Supongo que esto es todo lo que puedo hacer con mi fuerza normal». Gustav se dio cuenta de que su fuerza aún era bastante baja y que su victoria contra el lobo de sangre provino de combinar su fuerza con la de la transformación de bestia. No tenía idea de que su fuerza normal estaba rivalizando con las filas Zulu de tercer paso. Transformación parcial de bestia mutada. Gustav activó la línea de sangre de transformación de la bestia y comenzó a crecer en tamaño. Su cuerpo se hinchó y casi rasgó su suéter. Si no fuera por la elasticidad de este superando al anterior ya se habría desgarrado. En este estado, Gustav medía más de 2,5 metros. Apretó el puño de nuevo. «Vamos a intentarlo de nuevo», murmuró con voz profunda. Estallido. Volvió a golpear el árbol haciendo que las astillas volaran por todas partes mientras su puño penetraba profundamente en el centro del árbol. Los árboles seguían en pie, pero solo un poco. Gustav arrastró el brazo derecho hacia atrás mientras lanzaba el izquierdo. Estallido. Crack. Su puño izquierdo chocó con el árbol y finalmente cedió. El árbol que estaba de pie con orgullo antes se separó del área inferior. Crack. La madera en el área del tallo ya no pudo soportar su peso cuando se derrumbó. Estallido. Se estrelló contra el suelo a la izquierda de Gustav. Gustav no volvió a transformarse en su forma normal, sino que caminó hacia el árbol caído. Como se había descompuesto, ahora tenía unos 7 metros de altura. Gustav se agachó y colocó su palma sobre el árbol antes de agarrarlo. «Uf», gruñó mientras levantaba el árbol sobre su cabeza. Solo una vez fue suficiente para que escuchara la notificación del sistema sonando en su oído. Tarea diaria completada, 3-3, llevar un total de 2.750 kilogramos. Gustav se agachó y dejó caer el árbol suavemente. Lentamente se transformó de nuevo en forma humana. Tal como esperaba, este árbol pesaba más que suficiente para completar su tarea diaria. Había árboles más pequeños en el área, pero decidió usarlos para asegurarse de completar la tarea de una sola vez.
Listo, necesito comenzar a poner mis tareas diarias primero antes de hacer cualquier otra cosa del día, dijo Gustav con una mirada contemplativa. Ha estado investigando mestizos desde la noche anterior. Dado que podía obtener EXP matando mestizos y también vendiendo sus partes del cuerpo, sería una victoria doble para él si decidiera comenzar a cazarlos. El problema era dónde buscar sin que lo mataran, ya que había mestizos que eran más poderosos que él en ese momento. Gustav se sentó en el árbol y abrió la interfaz del sistema. Cuando apareció en su línea de visión, pidió que se mostrara el panel de habilidades y destrezas y habilidades, nivel 4 correr, nivel 3 regeneración, nivel 3 cambio de forma, nivel 1 movimiento articular, nivel 3 inmunidad a toxinas, nivel 3 recreación, nivel 3 adquisición de línea de sangre, nivel 3, los ojos de Gustav estaban enfocados en el cambio de forma, quería saber si era lo que pensaba que era, cambio de forma, nivel 1, capacidad de copiar la apariencia de una persona cuando se cumplen los requisitos correctos, es realmente como pensaba. Gustav sintió como si estuviera soñando. Nunca supo que obtendría tal habilidad en un momento como este. Esto hace que todo sea mucho más fácil. Gustav ya estaba pensando en cómo iba a hacer uso de la habilidad para su mejor beneficio. Nunca antes había visto a alguien con la habilidad de cambiar de forma, por lo que creía que debía ser bastante raro. Gustav decidió regresar a su apartamento después de unos minutos de dibujar planos. Eran más de las 10 de la noche cuando Gustav entró en el edificio. Llegó al último piso en unos segundos y caminó por el pasillo que conducía a su apartamento. Notó la silueta de una persona sentada frente a la puerta de su apartamento. Las luces en el pasillo estaban tenuemente iluminadas, por lo que Gustav no podía ver a esta persona correctamente, pero debido a la percepción, ya había notado a la persona desde lejos y podía decir que esta persona era una mujer. Gustav caminó en silencio hacia la persona con una expresión sospechosa en su rostro. Se estaba preparando para atacar o contrarrestar cualquier forma de ataque si esta persona resultaba ser peligrosa. Se movió en silencio hasta que estuvo a solo 2 metros de la persona. Finalmente pudo ver claramente a la persona. Angie murmuró con una expresión desconcertada mientras caminaba hacia ella. Angie estaba sentada frente a su departamento de tal manera que sus rodillas abrazaban su pecho. Sus brazos estaban colocados en formato cruzado sobre sus rodillas y su frente descansaba sobre sus brazos. Ocasionalmente, su cabeza se inclinaba hacia un lado y se caía de sus brazos solo para que inconscientemente los volvía a colocar en sus brazos. Angie, Gustav llegó a su frente y la llamó. Parpadeó. Sus párpados temblaron y abrió los ojos que aún estaban pesados por el sueño. Se murmuró con una mirada confundida cuando sus ojos se aclararon y notó a Gustav parado frente a ella. Gustav. ¿Has vuelto? Saltó con una mirada de vergüenza y se limpió la baba de un lado de la boca. Sí, he vuelto. ¿Qué haces aquí, Gustav? Preguntó con una mirada confusa. Ah, bueno, me di cuenta de que no habías regresado desde que te fuiste hace 2 horas. Decidí esperar frente a tu apartamento para poder llamar a la policía o alertar al vecindario a tiempo si no aparecías levantado, en caso de que estuvieras en algún tipo de peligro. Angie tenía una mirada de alivio al decir eso. Los ojos de Gustav se abrieron en estado de shock. Ella hizo esto para garantizar mi seguridad. Quería decir algo después de escuchar su explicación, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas. Él siguió mirándola mientras los segundos contaban. Sintió una oleada de emoción indescriptible brotar de su interior al notar la mirada de preocupación en su rostro. Angie también lo miraba fijamente. La atmósfera comenzaba a volverse incómoda cuando ambos se miraron a los ojos. Es bueno que hayas vuelto ahora, dijo finalmente Angie para romper el silencio. Me voy a la cama ahora. Buenas noches. Angie se dio la vuelta para dirigirse a su apartamento mientras saludaba a Gustav. Buenas noches. La voz de Gustav sonó ronca cuando le respondió. Se dio la vuelta y le sonrió cálidamente antes de entrar a su apartamento. Gustav tomó sus llaves y abrió la puerta antes de entrar. Palmadita. Una gota de agua cayó al suelo unos centímetros por delante de Gustav, lo que le devolvió la mente a su entorno. ¿Qué es esto? Gustav se tocó la mejilla y sintió humedad. Estoy llorando. Capítulo 54. Reunión inesperada. ¿Qué es esto? Gustav se tocó la mejilla y sintió humedad. Estoy llorando. Tenía una mirada de incredulidad cuando se tocó la mejilla y se dio cuenta de que una línea de lágrimas corría por su ojo izquierdo. ¿De qué se trata esto? Gustav rió levemente y se limpió las mejillas antes de caminar hacia su sillón de lectura. No quería pensar en la razón a pesar de que prácticamente sabía por qué. Pero había tomado una nueva decisión con respecto a Angie. A la mañana siguiente, Gustav se levantó muy temprano. No se había olvidado de cómo decidió que su tarea diaria sería su primera actividad, así que decidió hacer eso cuando se despertara. Todavía eran las 5 de la mañana a esta hora. Gustav ya estaba acostumbrado a levantarse tan temprano, así que era algo normal para él.
Salió de su apartamento para comenzar su tarea diaria. Gustav usó el mismo método que ayer para terminar la tarea de levantar y viajar, pero para la tarea de escalar, visitó el dojo. La señorita Amy le había pedido que fuera allí para ayudarla con algo antes. Era domingo, pero Gustav no asistía a la iglesia porque, desde el principio, sus padres nunca fueron feligreses. Mucha gente de esta edad no lo era. En esta era, la gente creía más en la tecnología y las formas de vida extraterrestres que en una existencia superior como los dioses. La gente incluso ha afirmado ser una existencia superior desde que comenzó la era de los Mixed Bloods. Algunos terrícolas son vistos como Dios mismo en esta era. La familia de Angie era una de las personas que aún creían en el Dios cristiano, por lo que iban a la iglesia mientras que Gustav iba al dojo después de terminar sus tareas diarias. Alrededor de las 10 de la mañana, Gustav había terminado en el dojo y estaba bajando las escaleras hacia los pisos inferiores donde podía tomar un ascensor. En el tercer al último piso, se topó con alguien, o para ser precisos, con algunas personas. Este tercer piso hasta el último piso era el primer piso del dojo y también el más barato. Era el más barato, pero mucha gente no podía permitírselo a excepción de las familias de clase alta. Gustav se topó con su madre y su hermano cuando llegó al primer piso del dojo. Venían de la parada del ascensor con un hombre de traje negro siguiéndolos. Parecían estar inmersos en una conversación, ya que se podía ver a su mamá riendo y sonriendo mientras el hombre seguía tocando el hombro de su hermano menor con una mirada de admiración. Hicieron una pausa cuando notaron que Gustav venía del otro lado. Gustav, los ojos de la madre se abrieron al verlo aquí. Su mente volvió a la última vez que se vieron, causando que se congelara. El hombre se preguntó por qué dejaron de moverse al principio, pero una vez que escuchó el nombre, su rostro brilló con comprensión. Hendrik miró a Gustav con desprecio. Prácticamente estaba gruñendo como un animal enojado al ver su rostro. Gustav ni siquiera se molestó en echarles otra mirada después de echarles un vistazo una vez. Continuó su camino después de eso y siguió avanzando hacia el ascensor. Cuando llegó a su posición y estaba a punto de pasar por su lado, una gran palma agarró su hombro. Gustav retuvo sus pasos y miró fijamente su hombro izquierdo para ver al hombre de traje negro agarrando su hombro con fuerza. Joven, te falta cortesía. El hombre habló con una voz profunda. La vista de Gustav viajó desde la mano del hombre hasta su rostro. El hombre tenía la piel ligeramente bronceada con espesas barbas y bigote. Su constitución era gigantesca, haciéndolo parecer similar a un gorila. Cada parte de él era voluminosa, incluidas sus grandes palmas agarrando el hombro de Gustav. Gustav podía sentir más de 1000 libras de peso descansando sobre su hombro. ¿Qué quieres decir con eso? Gustav dijo mientras trataba de liberar su hombro del agarre de este hombre. Ni siquiera presentaste tus respetos a tu madre ni te disculpaste con tu hermano por golpearlo. ¿Qué clase de niño eres? El hombre acercó su rostro al de Gustav mientras hablaba. El tipo que no tiene madre o hermano. No me disculparé con los muertos, Gustav dijo mientras empujaba descaradamente la mano del hombre fuera de su hombro. Tú, Hendrik señaló a Gustav con una expresión de enojo. Su madre miró a Gustav como si estuviera viendo a otra persona. Oh, ¿tienes las agallas para responderle a un coronel MBO con rango de eco? Qué joven tan valiente. El hombre habló con un tono amenazador mientras colocaba su palma sobre el hombro de Gustav. Esta vez apretó el hombro de Gustav aún más fuerte que antes hasta el punto de que el omóplato de Gustav comenzaba a hacer crujidos de huesos. ¿Qué tienes que ver con nada? Te dije que no me disculpo con los muertos. Gustav se mantuvo firme a pesar de que estaba empezando a sentir dolor en el hombro. Te disculparás y lo harás de rodillas. El hombre volvió a hablar mientras aumentaba la fuerza sobre el hombro de Gustav. Tenía la intención de hacerlo arrodillarse. Gustav apretó los dientes cuando sus rodillas comenzaron a ceder. Las personas en el entorno que querían interferir antes se dispersaron como ratas al escuchar que el hombre era un mestizo clasificado como eco de la MBO. Gustav se dio cuenta de que el hombre solo estaba usando una pequeña parte de su fuerza, pero apenas podía luchar contra ella. El hombre sonrió mientras sujetaba el hombro de Gustav con más fuerza, presionándolo aún más. Gustav agarró la mano del hombre con ambas palmas y empujó hacia arriba con toda la fuerza que pudo reunir, pero aún así fue inútil. Sus piernas temblaban debido al intenso peso y se doblaban lentamente hacia el suelo. Hendrik observaba desde un lado con una sonrisa enloquecida. Sí, maestro JK, haz que pague por tocarme. Este hombre resultó ser el tutor de Hendrik de la MBO y se lo conocía como JK. No haré. La cara de Gustav era extremadamente feroz en este momento. Sus músculos se habían abultado intensamente y sus piernas habían causado ligeras grietas en el suelo debido a que se empujaba hacia arriba. Aún así, todo fue inútil mientras sus rodillas seguían doblándose y doblándose. Sus rodillas estaban a solo unos centímetros del suelo en este punto, pero aún no estaba listo para rendirse. Oh, ¿no se suponía que este muchacho era débil? Incluso Hendrik no puede manejar esto. ¿Cómo es capaz de resistir con un linaje de grado F?
se preguntó el maestro JK. Aunque solo estaba usando una pequeña parte de su fuerza, como pensó Gustav antes, esta cantidad de fuerza era lo suficientemente poderosa como para poner de rodillas a cualquier mestizo de rango Zulu. Gustav no estaba dispuesto a ser humillado una vez más. Ya había enfrentado suficiente de eso en el pasado, especialmente por cosas que no tenían sentido como lo que estaba pasando ahora. Nadie en sus sentidos normales se entrometería en una disputa familiar, pero este hombre parecía estar empeñado en humillar a Gustav hoy. Esa mirada de falta de voluntad en tu rostro me hace querer humillarte aún más. ¿Cómo te atreves a tocar a mi estudiante? El maestro JK aumentó la fuerza y empujó aún más el hombro de Gustav. Justo cuando las rodillas de Gustav estaban a punto de hacer contacto con el suelo se escuchó una fuerte voz femenina. Comillas, ¿qué crees que le estás haciendo a mi estudiante? JK capítulo 55 aparición repentina. Comillas, ¿qué le estás haciendo a mi estudiante? JK. La voz femenina estaba tan afilada que hizo que el hombre temblara ligeramente al escucharla. Esta voz, de ninguna manera, no puede ser ella. Los hombros del maestro JK se pusieron rígidos mientras se giraba lentamente para mirar a la persona que acababa de hablar. Inmediatamente la vio, su corazón casi saltó de su pecho. Era una joven de pelo gris largo. Tenía una figura delgada y hermosa con una altura de casi 5 pies 7. Estaba vestida con un vestido verde ajustado corto con un abrigo marrón sobre los hombros. Joven señorita Amy, el hombre parecía muy sorprendido de verla. La señorita Amy se dirigió hacia ellos con pasos ligeros y elegantes. En 2 segundos ella ya estaba parada frente a ellos. Dije, ¿qué le estás haciendo a mi estudiante? Preguntó la señorita Amy con un tono amenazador. Comillas, tu estudiante. El maestro JK se volvió para mirar a Gustav, que lo miraba con una mirada feroz. La señorita Amy también siguió su mirada y notó que el hombro de Gustav estaba fuera de lugar. Parecía bastante curvado en un ángulo que sugería que estaba roto. Sus ojos de repente se volvieron feroces. Comillas, ¿cómo te atreves? Ritmo. La señorita Amy de repente agitó su mano izquierda hacia la cara del maestro JK. Pa. El sonido de la colisión era como un trueno en miniatura que causaba pequeñas vibraciones en el aire. 20 pedazos de dientes salieron volando de la boca del maestro JK junto con un rastro de sangre cuando fue enviado volando varios pies hacia un lado. Siguió deslizándose varios metros más hasta que su cabeza se estrelló contra la pared. Estallido. Todos los que estaban cerca tenían la boca abierta, excepto aquellos que ya conocían a la señorita Amy de antemano. Acaba de volar a un mestizo clasificado como eco de la MBO. De una bofetada todos tenían pensamientos similares a este en sus mentes. Hendrik y su madre fueron particularmente los que más se sorprendieron, ya que la expresión de sus rostros lo sugería. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué dijo que es la maestra de Gustav? Hendrik no estaba familiarizado con la señorita Amy, ya que todavía estaba en la escuela secundaria, mientras que su madre nunca asistía a la reunión de padres y maestros cuando había una en la escuela secundaria, por lo que nunca conoció a ninguno de los maestros de Gustav. Ambos no pudieron reconocerla. Comillas, ¿estás bien? La señorita Amy se volvió para mirar a Gustav mientras preguntaba. Gustav asintió en afirmación. Aunque su hombro estaba levemente herido por el agarre intenso, se había curado debido a su capacidad de regeneración. Comillas, JK. La señorita Amy volvió a llamar. JK todavía estaba tirado en el suelo mientras escupía más pedazos de sus dientes rotos y sangre. Cuando escuchó a la señorita Amy llamarlo de nuevo, se arrastró hacia ella con una cara aterrorizada. Jose señorita, lo siento, el maestro JK sostuvo a los pies de la señorita Amy mientras rogaba. Todos aquí no podían entender la razón de un comportamiento tan extremo después del orgullo que había mostrado antes. Se les ocurrieron diferentes teorías al ver a un oficial de la MB arrodillarse ante un ciudadano. Era una vista increíble, pero también sabían que la señorita Amy no podía ser una persona común para que sucediera este tipo de cosas. La señorita Amy miró al maestro JK debajo con una mirada oscura. El maestro JK se estremeció en su posición cuando la vio agacharse ligeramente y mirarlo a los ojos con más intensidad. Tocar. Tocar. Ella le dio una palmada en la parte posterior de la cabeza 2 veces y habló. No soy yo a quien deberías disculparte. El maestro JK escuchó y se giró para mirar a Gustav antes de volver la cabeza para mirar a la señorita Amy nuevamente. Sabía que si cumplía con su demanda resultaría en una humillación para él, pero si no lo hacía. Solo él sabía los horrores que le esperaban. Va a hacerlo. Todos tenían la sensación de que iban a presenciar algo que nunca antes habían visto en sus vidas. El maestro JK tragó saliva y la pierna de los pies de la señorita Amy antes de gatear hacia Gustav. Lo siento, dijo con una mirada suplicante. Gustav podía ver el miedo escrito en todo el rostro del maestro JK, lo que lo hizo preguntarse, ¿por qué le tendría tanto miedo a la señorita Amy? Fue sorprendente ver tanto miedo en el rostro de una persona, pero incluso Gustav sintió ganas de reír cuando vio al maestro. A la boca de JK le faltan casi todos los dientes.
Bueno, ya que hemos llegado a este punto, Gustav levantó el pie y lo dejó caer sobre la cara del maestro JK. Blam. Jadear. Todos miraron la escena con una mirada de sorpresa. No podían creer que Gustav tuviera las agallas para hacer eso. Gustav frotó la suela de sus zapatos en la cara del maestro JK repetidamente antes de bajarla. Ahora estamos a mano, dijo Gustav para sus adentros y procedió a avanzar. Voy a señorita Amy. Gustav agitó su mano hacia la señorita Amy y caminó hacia el ascensor. Todos miraron a Gustav con una mirada de asombro. En ese momento brilló como 1.000.000 de estrellas en la galaxia que trajo sus ojos. La señorita Amy asintió con la cabeza con una sonrisa en su rostro. Buen chico, no te acobardaste conmigo, dijo la señorita Amy y procedió a darse la vuelta. Solo avanzó 2 pasos antes de detenerse y darse la vuelta para mirar a Enrique y su madre. Gracias por dejar ir a un hijo tan maravilloso. Me aseguraré de cuidarlo, a diferencia de ti, dijo y se dio la vuelta para irse. La madre de Gustav tenía una mirada sin vida en su rostro, mezclada con confusión. No pudo responder a esa declaración ya que todo todavía le parecía un sueño. Los ojos de Enrique aún estaban muy abiertos ya que no podía creer lo que había sucedido, tampoco entendía lo que le pasó a Gustav y de dónde sacó la osadía para pasar por algo tan loco como eso. El maestro JK tenía una mirada de humillación en su rostro mientras permanecía en esa posición por muchos segundos. Cuando Gustav le pisoteó la cara antes, no sintió ningún dolor ya que Gustav estaba demasiado débil, pero la humillación que ya sentía se multiplicó por 2. Tenía que ver a alguien más débil y de menor estatus que el pisotearlo en la cara sin poder defenderse. Nunca antes se había sentido tan humillado en toda su existencia. ¿Quién sabía que ella aceptaría a un discípulo? Necesito alejarme de aquí a partir de ahora, dijo el maestro JK internamente mientras rechinaba las encías y le causaba dolores. Había olvidado que en ese momento casi no tenía dientes. Gustav llegó frente a su edificio de apartamentos en unos minutos. Entró al edificio sintiéndose renovado y vibrante con su rostro resplandeciente. Agradeció a sus estrellas que la señorita Amy estuviera allí, si no, tendría que enfrentar otra ronda de humillaciones. Probablemente podría tomarlo normalmente, pero cuando estaba frente a la familia lo descartaba, no estaba dispuesto a aceptarlo. Caminó por el pasillo y llegó frente a su apartamento. En lugar de dirigirse hacia su apartamento, Gustav dio media vuelta y se dirigió al apartamento de Angie. Com, tocó 2 veces. Es Willy. La puerta se abrió y el rostro de Angie apareció en su línea de visión. Hola, Angie, saludó Gustav con una sonrisa en su rostro. Oye, Angie estaba a punto de responder cuando notó algo. Él está sonriendo, sus ojos se abrieron ligeramente con desconcierto. Tan encantador, al ver los labios de Gustav curvados en ambos bordes le pareció tan angelical que no se dio cuenta, todavía estaban parados en la puerta. ¿Hay algo en mi cara? Gustav preguntó después de notar la mirada de Angie. Comillas, ¿eh? Ah, lo siento, tu cara es buena, respondió Angie con una sonrisa irónica. Demasiado bien, sus mejillas se sonrojaron un poco. Capítulo 56. Nuevo trabajo. Estoy aquí para ver a tu padre, dijo Gustavo. ¿Mi padre? Sí, él está, dijo Angie y entró al apartamento. Adelante, Gustav, sonó una voz masculina desde el interior del apartamento. Gustav siguió a Angie después de escuchar eso. El padre de Angie estaba sentado en el sofá azul ubicado al lado derecho de Gustav. Gustav caminó hacia el que estaba frente al suyo y se sentó. Esta fue la primera vez que Gustav vio al padre de Angie durante el día. Solo lo había visto en horas de la noche ya que siempre llegaba tarde del trabajo y Gustav apenas salía de su apartamento. Al mirar más de cerca, Gustav notó que la piel del padre de Angie estaba más blanquecina de lo normal y que las líneas se extendían desde el cuerno en el medio de su cabeza hacia la nariz y hasta los labios. Supongo que es uno de esos Slarkovs de sangre pura con más diferencias físicas que las de los humanos, señaló Gustav. Sí, Gustav, ¿a qué le debo esta visita?, dijo el padre de Angie con rostro solemne. Angie se paró al lado del comedor para escuchar su conversación. También se preguntaba por qué Gustav vendría a ver a su padre. He decidido aceptar la oferta para ese puesto, respondió Gustav. Los ojos del padre de Angie se abrieron levemente con deleite. ¿Quieres decir que aceptarás hacerlo?, preguntó. Gustav asintió en afirmación. ¿Hacerlo? ¿Qué planean Gustav y mi padre? La mente de Angie estaba llena de preguntas. Comillas, ¿podemos negociar el precio ahora? Primero tenemos que implementar otros procedimientos, preguntó Gustavo. Déjame informar a los demás primero. El padre de Angie se puso de pie y caminó hacia el pasillo de la izquierda. Angie miró la cara de Gustav desde el comedor con una mirada sospechosa. Gustav siguió mirando hacia adelante como si estuviera pensando en algo. No había otra expresión en su rostro. Debería ocuparme de mis asuntos para no terminar como la última vez, dijo Angie internamente después de recordar el incidente de las escaleras. Todavía estaba avergonzada por eso hasta ahora.
Angie siguió mirando la cara de Gustav desde un lado. Su curiosidad aumentó a medida que pasaban los segundos, especialmente cuando su padre aún no había regresado a la sala de estar. Después de unos segundos más, caminó hacia Gustav. Gustav, ¿qué están planeando tú y mi padre? Angie preguntó mientras giraba su cabello. ¿Comillas MM? Nada especial, respondió Gustav con una mirada desdeñosa. Dime, exigió ella. Comillas, ¿porque estás interesado? Gustav cuestionó mientras se entrecerraba los ojos. Bueno, Angie seguía usando sus dedos para enroscarse el cabello con una mirada de vergüenza. Gustav, nos dirigimos a la cafetería Darge. La voz del padre de Angie vino desde el otro lado cortando la conversación. Gustav se puso de pie y giró para dirigirse hacia la puerta. Adiós, Angie, dijo Gustav mientras se dirigía hacia la puerta. Ah, pero, Angie tartamudeó mientras hablaba tratando de decirle a Gustav que esperara, pero Gustav no miró hacia atrás después de llegar a la puerta. Abrió la puerta y salió. El padre de Angie también lo siguió. Angie, dile a tu madre que estaré fuera por un tiempo, dijo el padre de Angie mientras salía. Angie hizo muy de insatisfacción y se sentó en el sofá. ¿Qué están planeando? Angie se preguntó. Dentro de una pequeña cafetería, se podía ver a un grupo de 6 sentados alrededor de una mesa. El padre de Angie y Gustav estaban entre los 6, mientras que el resto eran hombres del vecindario. Estos hombres vivían en el mismo vecindario que la familia de Gustav y Angie. Sus apartamentos estaban ubicados cerca de la escasa forestal. Detrás de ellos vimos lo que hice el otro día, así que estamos muy seguros de que puede desempeñar este papel. Debe ser una tarea sencilla para la seguridad de la comunidad, es primordial. Los hombres hablaron con una mirada de acuerdo. Por lo que escuché, ¿eres un mestizo de rango Zulu?, preguntó uno de los hombres sentados frente a Gustav. Gustav asintió en respuesta. Ser un mestizo de rango Zulu a una edad tan joven, realmente magnífico, agregó otro hombre. Así que todos estamos de acuerdo en que Gustav sea el próximo observador, dijo el padre de Angie con una mirada solemne. Los 4 hombres asintieron afirmativamente. Eso lo resuelve entonces. Gustav es nuestro observador comunitario de ahora en adelante, dijo el padre de Angie con una sonrisa. Comillas, ¿podemos hablar del precio ahora? Gustav preguntó con una mirada inexpresiva. Los hombres asintieron en respuesta y comenzó otra ronda de conversación. Algunas horas más tarde, Gustav había regresado a su casa. Se sentó en la cama mientras planeaba su próximo movimiento. Si esto sale según lo planeado, debería poder reunir suficiente experiencia para comenzar a subir de nivel sin tener que esperar por las misiones, murmuró Gustav. Aunque no aparecen todas las veces, recuerdo que Angie dijo que han estado apareciendo todas las semanas desde hace un tiempo, lo que significa que al menos aparecerá otra esta semana. Gustav tenía una mirada de contemplación en su rostro mientras hablaba. Su mente viajó de regreso a los eventos de hoy. En el dojo, la señorita Amy le había dado información sobre MBO y razas mixtas. También se topó con su antigua familia. Mientras que lo mejor del evento de hoy fue conseguir un nuevo trabajo. El otro día cuando el vecindario fue atacado por Blood Wolf, Angie le dijo a Gustav que solían tener un observador en el vecindario que resultó ser un mestizo de sangre Zulu de nivel 4. Se llamaba Viejo Dake. Su trabajo era generalmente simple. Patrullar el vecindario hasta la medianoche en busca de cualquier fuente de perturbación que tuviera que ver con los mestizos. Ocasionalmente aparecían mestizos en el vecindario por la noche, pero se las había arreglado para defenderse y, a veces, incluso matar a muchos de ellos. Pudo proteger el vecindario de mestizos por debajo del rango de serie. Apenas hubo casos de mestizos por encima del nivel 5 que aparecieran en el vecindario. Una vez que un mestizo que haya superado el nivel 5 apareció en el vecindario, el MBO será alertado de inmediato y entrará en acción con rapidez. El anciano Daki podría manejar el nivel 1-5 de raza mixta, ya que era un Zulu de nivel 4 de sangre mixta. Desafortunadamente, el anciano Daki falleció 3 semanas antes a la edad de 149 años. Capítulo 57. Anuncio de la escuela. Desde entonces el barrio estuvo expuesto al peligro. Ninguno de los mestizos de este barrio estaba clasificado como Zulu. Solo había una persona que tenía el rango Zulu, pero esa persona no era un tipo de sangre mixta de combate. El vecindario tenía ataques ocasionales de razas mixtas de nivel inferior como una vez al mes, pero antes de que el anciano Daki muriera, las criaturas comenzaron a aparecer todas las semanas. Pudo manejar la situación antes de que se fuera completamente de control, pero cuando murió se convirtió en una tormenta de mierda para el vecindario. Había alrededor de 57 edificios en esa área en particular donde el viejo Daki protegía. Con el anciano Daki desaparecido, un mestizo logra infiltrarse en un edificio y masacra a toda una familia. Angie era la única que podía hacer frente a los mestizos, pero solo podía alargar la pelea hasta que llegara la policía y los matara con armas modernas. Ahora que Gustav había llegado al barrio y vieron cómo era capaz de matar a un mestizo, decidieron convertirlo en observador.
Pensaron que era un Zulu de nivel 4 clasificado como el viejo Dake. Gustav no se molestó en explicarles que no lo era. Les dejó creer que tenían razón. Por supuesto, sabían que Gustav todavía asistía a la escuela, por lo que patrullar toda la noche sería imposible, pero el trabajo no requería que Gustav patrullara el vecindario toda la noche. Solo tenía que hacerlo hasta la medianoche. Según los 25 años de historia de este lugar, los mestizos nunca aparecían alrededor de la medianoche. Lo más cercano a la medianoche que habían aparecido fue alrededor de las 11 de la noche. Si Gustav patrullaba hasta las 12 y no se notaban irregularidades, habría terminado con el trabajo de esa noche. Gustav y los hombres de la cafetería tuvieron una larga conversación al respecto. Estos hombres eran figuras muy conocidas en la comunidad, por lo que prácticamente representaban al vecindario con sus elecciones. Gustav les cobraba 30.000 al mes. El viejo Daki solía cobrar 15.000 cada mes, pero Gustav sintió que era demasiado bajo. Aunque su objetivo para hacer esto no era completamente por el dinero, no lo haría por ese precio sin hablar de hacerlo gratis. Los hombres no tuvieron más opción que aceptar el precio de Gustav ya que no se echaba atrás. Gustav salió de su apartamento hacia el área del balcón. Se movió hacia el borde donde podía ver los edificios en los alrededores. Algunos edificios eran más altos que este en los alrededores, pero eran solo unos pocos. La mayoría de los edificios por aquí no tenían más de 10 pisos de altura. Miró a su alrededor notando las estructuras y las calles. De ahora en adelante, este vecindario estará bajo mi protección, supongo. Gustav sonrió mientras decía esto internamente. Comenzó su nuevo trabajo esta misma noche. Gustav aprovechó esa noche para conocer mejor el barrio. Tenía todos los colores, estructuras y ubicaciones de los edificios grabados en su cabeza. Los callejones, calles, intersecciones, etc. Había memorizado cada parte del barrio. También patrulló más profundamente en el área del bosque disperso detrás. Descubrió que el bosque de árboles no era escaso a medida que avanzaba. Cuanto más se adentraba en el bosque, más denso se volvía el bosque de árboles. Gustav había descubierto algo ayer y quería confirmarlo. Cuando llegó a una profundidad particular, pudo ver líneas brillantes azules y verdes formando una pared más adelante. Las líneas brillantes azules y verdes estaban a más de 1000 metros de su posición, pero podía verlas. El muro que formaron tenía más de 600 pies de altura. Inmediatamente pensó que esta era la frontera a la que se referían, la segunda frontera, ya que según su investigación había dos fronteras. Uno impidió que los mestizos dentro de la ciudad entraran en territorios humanos, mientras que el segundo, que todavía estaba más adelante, servía como división entre la ciudad de Plankton y la ciudad de Atriea. Se decía que la distancia entre las dos fronteras era de unas 3000 millas. Esto hizo que Gustav se preguntara cuántas razas mixtas había en el medio para que hubiera tanto espacio. Había un largo camino hacia el este que conducía a las afueras de la ciudad. Las líneas brillantes azules y verdes formaban barricadas en el camino a ambos lados, lo que demostraba que el camino era seguro para viajar, ya que atravesaba el medio del bosque. Este camino estaba bien construido y también conducía a la ciudad de atrás. Si una persona se encontrara dentro de la segunda frontera, estaría atravesando el territorio de los mestizos. Gustav no se acercó a las líneas brillantes para comprobarlas porque desde su posición podía sentir un peligro inmenso proveniente de esas líneas. Decidió dar la vuelta después de observar la frontera durante unos minutos más. El resto de la noche transcurrió sin incidentes y, a medianoche, regresó a su apartamento para descansar bien. 3 días después nada interesante había sucedido durante los últimos 3 días. Gustav había estado haciendo su trabajo como se esperaba, pero no había pasado nada recientemente. Todavía investigaba sobre las fronteras en su tiempo libre y había aprendido más sobre ellas en los últimos 3 días. Gustav ahora estaba interesado en viajar a través de la segunda frontera después de todo lo que descubrió. El único problema era que no podía salir de la ciudad en este momento. No tuvo la oportunidad de hacerlo debido a todas sus actividades. A la mañana siguiente, Gustav se levantó de nuevo alrededor de las 5 de la mañana, como de costumbre. Hoy fue un jueves, lo que lo convirtió en otro día escolar. Gustav no perdió tiempo en prepararse para la escuela y en unos 10 minutos terminó. Cuando salió de su departamento, Angie estaba en la puerta esperándolo. Se preguntó por qué ella decidiría ir a la escuela tan temprano solo para poder seguirlo, pero no pudo encontrar la respuesta. Simplemente sentía que ella era bastante rara. Se dirigieron a la escuela juntos y se fueron por caminos separados después de tomar un autobús a la parada más cercana a ambas escuelas. Gustav se dirigió a su cocina favorita para hacer su trabajo matutino. Hoy fue un día bastante aburrido en la escuela otra vez. Gustav estaba empezando a aburrirse con el trabajo escolar. No podía esperar a que se llevara a cabo la prueba de ingreso a MBO, pero aún faltaban 3 meses.
La señorita Amy le dijo que no se aflojara en la canalización de su línea de sangre porque el rango Zulu puede ser el umbral para participar en la prueba, pero eso no significaba que solo participarían los mestizos con rango Zulu. Cuando Gustav escuchó eso, de repente sintió una oleada de emoción. Se había centrado más en el sistema que en canalizar su linaje porque no quería ser mucho más fuerte que los participantes de la prueba. No quería despertar sospechas intensas, por lo que estaba canalizando su línea de sangre lentamente, especialmente después de descubrir que con cada aumento de rango se producía una multiplicación sustancial de fuerza. Quería alistarse en el campamento de MBO antes de esforzarse por aumentar la fuerza de su línea de sangre y acoplarla con el sistema por completo. Ahora que la señorita Amy había dicho esto, decidió alcanzar el siguiente rango antes de que se llevara a cabo la prueba de ingreso. El rango de serie. La escuela terminó y con anuncios emocionantes. Comillas, habrá un evento de intercambio de 3 días entre las escuelas secundarias que se encuentran en la escuela secundaria de la ciudad de Atria. Dentro de un mes, comillas, Echelon Academy ha sido invitada a participar, comillas, los estudiantes de la clase 3 asistirán a este evento de intercambio. El director de la escuela hizo sonar este anuncio en los oídos de los estudiantes dentro del salón de clases. Gustav, que estaba sentado muy atrás, tenía una sonrisa en su rostro cuando escuchó el anuncio. Justo la oportunidad que he estado esperando para cruzar la frontera. Capítulo 58. La especulación de la señorita Amy, comillas, habrá un evento de intercambio de 3 días entre las escuelas secundarias que se llevarán a cabo en la escuela secundaria de la ciudad de Atria. Dentro de un mes, comillas, Echelon Academy ha sido invitada a participar, comillas, los estudiantes de la clase 3 asistirán a este evento de intercambio. El director de la escuela hizo sonar este anuncio en los oídos de los estudiantes dentro del salón de clases. Gustav, que estaba sentado muy atrás, tenía una sonrisa en su rostro cuando escuchó el anuncio. Justo la oportunidad que he estado esperando para cruzar la frontera. Después de los anuncios, los estudiantes de la clase 3 se fueron a sus casas con caras llenas de emoción. Los eventos de intercambio siempre fueron emocionantes. Viajar a otra ciudad y también conocer a estudiantes de otras escuelas. Otro de los motivos por los que era emocionante era que siempre había duelos entre colegios. Los estudiantes de la clase 3 estaban preparados para mostrar su destreza allí, especialmente aquellos que ya habían alcanzado el rango Zulu. Estas eran las razones por las que la mayoría de ellos se sentían emocionados, pero la razón de Gustav era diferente. Solo quería cruzar la frontera con fines de investigación. Ni siquiera planeó involucrarse en los eventos. Solo lo etiquetó como un evento turístico, no estaba interesado en sus duelos. Gustav fue a extrañar la oficina de Amy después y viajaron hacia el dojo Blam. 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 Dentro del pequeño dojo, se podían escuchar sonidos de colisión. Gustav y la señorita Amy estaban entrenando una vez más. Blam. Blam. Gustav se dio la vuelta y lanzó su pie izquierdo hacia la cara de la señorita Amy. La señorita Amy reaccionó golpeando la pierna izquierda de Gustav hacia el costado, lo que provocó que su cuerpo se inclinara en el aire. Comillas, y ahora estás completamente abierto de nuevo, la señorita Amy expresó. El pecho de Gustav estaba frente a ella en este momento mientras estaba en el aire. La señorita Amy lanzó su palma hacia el área de la barriga de Gustav. Gustav, que estaba en el aire, de repente giró su cuerpo en sentido contrario a las agujas del reloj a una velocidad muy rápida, lo que provocó que su palma no lo alcanzara por 1 centímetro. Este chico, la señorita Amy estaba asombrada cuando su mano solo atravesó el aire después de extenderla hacia adelante. Mientras aún estaba en el aire, Gustav extendió la palma de su mano para agarrar el brazo extendido de la señorita Amy. La agilidad de este niño aumenta día a día. ¿Cómo está mejorando tan rápido?, se preguntó la señorita Amy mientras miraba la mano de Gustav que se dirigía a su brazo. Tomar. Gustav aterrizó sobre sus pies en un formato agachado con su mano derecha estirada hacia arriba. Sonrió mientras se ponía de pie correctamente. Señorita Amy, finalmente toqué. Los ojos de Gustav se abrieron con sorpresa cuando notó algo después de mirar su mano. En su agarre había una prótesis de brazo mientras notaba que su muñeca estaba sujeta por la señorita Amy. Pensó que agarró a la señorita Amy, pero fue al revés. Señorita Amy, no es justo, usó más fuerza de la que se suponía que debía, dijo Gustav cuando la señorita Amy soltó su brazo. Jaja, ¿qué esperabas? El mundo no es justo y tú más que nadie deberías saberlo, dijo la señorita Amy con una risa ligera. ¿Qué forma más desvergonzada de justificar el engaño?, murmuró Gustav. Comillas, dijiste algo. La señorita Amy le sonrió mientras preguntaba. No, solo estaba elogiando los métodos exclusivos de la señorita Amy, dijo Gustav con una sonrisa. Gustav entendió lo que quería decir. En el campo de batalla, nadie reduciría su fuerza para luchar contra ti solo porque resulta que eres más débil. Gustav miró el brazo protésico que sostenía con una mirada de asombro.
Parece que la señorita Amy puede usar su línea de sangre para crear cualquier cosa al instante, dijo Gustav internamente. Estuvo muy cerca de tocar su brazo antes, pero ya pudo crear una prótesis de brazo al instante. Su velocidad fue suficiente para engañarlo, haciéndole creer que la había agarrado. El brazo protésico era exactamente como el de ella. Gustav había tocado a la señorita Amy varias veces durante sus sesiones de descanso para poder cerrar los ojos y aún poder reconocer su brazo si lo tocaba, pero no se dio cuenta de que no estaba sosteniendo su brazo hasta que lo vio con sus ojos. Roin. El brazo se dispersó en partículas de luz mientras Gustav todavía lo sostenía. Gustav se dio cuenta de que esta era la primera vez que la señorita Amy usaba su habilidad de línea de sangre en un combate contra él. Analizó la diferencia entre el linaje de la señorita Amy y el linaje de Yuiko y notó la diferencia. Ambos eran linajes de creación, pero la señorita Amy era del tipo que podía materializar cosas de la nada. Solo necesitaba un pensamiento para crear algo. En cuanto a Yuiko, solo podía transformar una cosa en otra. El linaje de la creación de Yuiko le permitió convertir la materia en cualquier cosa que quisiera, pero aún tenía límites. Además, no pudo transformar un objeto en un instante. Si quisiera convertir el aire a su alrededor en otra cosa, le llevaría más tiempo. Cuanto más grande era el objeto que tenía en la mano, más rápido y mejor podía convertirlo. La señorita Amy no tenía esa limitación, pero tampoco podía convertir un objeto en otra cosa. Entonces sus líneas de sangre eran similares pero también diferentes. Si alguno de ellos pudiera leer la mente de Gustav, encontrarían su análisis muy aterrador porque era cierto. Gustav anotó todo sobre las habilidades de su línea de sangre hasta los detalles en su mente. Había estado analizando los años de Yuiko desde que ella era su enamorada. En cuanto a la señorita Amy, solo analizó la de ella en este momento. Ahora solo necesitaba ver a una persona usar su habilidad de línea de sangre una vez para poder analizarla. Gustav, ¿qué harás en el evento de intercambio? La señorita Amy se apoyó con la espalda contra la pared mientras preguntaba. Nada, solo los acompaño a hacer turismo, respondió Gustav. Entonces, ¿no te unirás a tus compañeros de clase para formar un equipo en el duelo contra las escuelas? Preguntó la señorita Amy con una sonrisa juguetona. La señorita Amy me conoce lo suficientemente bien como para entender que prefiero estar solo que trabajar con esos mocosos malcriados, respondió Gustav mientras se sentaba en el suelo. Oh, ¿no sería aburrido para ti simplemente ir allí y no hacer nada? Preguntó la señorita Amy con una sonrisa porque creía que Gustav no podía asistir a este evento sin meterse en algún tipo de problema. Comillas, prefiero aburrirme que asociarme con la estupidez. Gustav respondió. Comillas entonces es así. La señorita Amy todavía tenía esa sonrisa traviesa en su rostro mientras preguntaba. Al ver la sonrisa en su rostro, Gustav ya sabía que la señorita Amy tenía algo en mente. La señorita Amy no era del tipo sonriente, solo hacía esto con Gustav. Sí, estoy 100% seguro de que no participaré en este evento de ninguna manera, respondió Gustav. Lo dudo, respondió la señorita Amy. Gustav la miró fijamente con una mirada de seriedad. Ya que te gustan tanto las apuestas. Hagamos una apuesta, sugirió la señorita Amy. Comillas el rostro de Gustav brilló con confusión mientras exclamaba. Algunas horas más tarde, Gustav había llegado frente a su edificio de apartamentos. Su mente estaba en el anuncio de hoy en la escuela. El intercambio incluso fue dentro de un mes. El único problema que tenía Gustav ahora era cómo haría que funcionara ya que ya había comenzado este trabajo nocturno. Capítulo 59. Canalización de la línea de sangre de transformación de la bestia. Mientras caminaba hacia su apartamento, todos a su alrededor lo miraban con una mirada de asombro. Bienvenido de nuevo, Gustavo. Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Diferentes personas lo saludaron desde diferentes ángulos. Algunos adolescentes alrededor también lo saludaron con sonrisas. Uno de ellos incluso le estaba guiñando un ojo. Gustav solo asintió con la cabeza en respuesta a sus saludos y subió las escaleras para dirigirse a su apartamento. Llegó al pasillo y se encontró de nuevo con Angie parada frente a la puerta de su departamento. Esta vez estaba vestida con shorts de mezclilla y un suéter color mantequilla. Inmediatamente vio a Gustav y corrió hacia él. Gustav, ¿por qué no me dijiste que eras el nuevo observador de nuestro vecindario? Ya cuestionó Gustav inmediatamente que llegó a su frente. Bueno, no necesitabas saber esa información, respondió Gustav con una mirada desdeñosa y siguió caminando hacia adelante. Ahora entendía el motivo de la cálida bienvenida frente al edificio. Aunque siempre lo saludaban cálidamente cada vez que llegaba, la bienvenida de hoy fue mucho más cálida. Era obvio que el vecindario ahora sabía que él era el nuevo observador. Angie lo siguió desde un lado esperando que dijera más, pero para su decepción, esas fueron las únicas palabras que murmuró. Es peligroso, dijo Angie mientras miraba hacia abajo. Comillas, ¿qué pasa si te matan? Preguntó con una mirada cabizbaja. Gustav no respondió, solo siguió caminando hasta llegar al frente de su apartamento. Gustav, quiero entrar.
Déjame unirme a ti, dijo mientras agarraba la tela de Gustav por detrás. Inmediatamente Gustav escuchó que sabía a qué se refería. Comillas no, Gustav respondió mientras abría la puerta y entraba. Comillas, pero puedo ayudarte. ¿Qué pasa si te metes en problemas? Te juro que no planeo tomar ningún recorte de tu salario, dijo Angie con una mirada de preocupación. Comillas, la respuesta es no, Gustav dijo con una mirada feroz y estaba a punto de cerrar la puerta cuando Angie dijo algo. Ahora soy un mestizo de rango Zulu. Gustav sostuvo el costado de la puerta y la miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Felicidades, adiós comillas, adiós golpe. Gustav cerró la puerta de un portazo después de felicitarla. Angie hizo un puchero después de que le cerraran la puerta en la cara por segunda vez. Tan malo, se abrazó el pecho después de murmurar esas palabras. Dentro de su apartamento, Gustav tenía el ceño fruncido. Definitivamente vendré y me molestará de nuevo, murmuró con un suspiro. Gustav entendió el carácter de Angie y sabía que ella no querría retroceder, pero tampoco podía retroceder en esto ya que tenía que mantener sus habilidades en secreto. Angie era demasiado cariñosa y eso hacía que Gustav se enfadara a veces, pero otras veces la veía como un alma inmaculada. No quería ser molestado por su persistencia de nuevo, así que pensó en una forma de evitarla. No importaba lo amable que fuera Angie, nunca se arriesgaría a dejar que ella descubriera sus múltiples líneas de sangre y habilidades. Gustav caminó hacia su habitación y se sentó en su cama. No hay necesidad de contenerse con mi línea de sangre, no puedo arriesgarme a reprobar las pruebas de ingreso, Gustav dijo internamente y procedió a cruzar las piernas. Cerró los ojos y estabilizó su respiración. Su concentración alcanzó su punto máximo cuando sintió dónde estaban ubicados los puntos de su canal de línea de sangre en su cuerpo. Fue entonces cuando Gustav también notó las otras dos líneas de sangre dentro de su cuerpo. Manipulación atómica y transformación de bestias Bloodline. Gustav notó que los puntos de canal de estas dos líneas de sangre dentro de su cuerpo ya estaban canalizados a través del tercer punto como su línea de sangre original antes. La diferencia era que los puntos de canalización de ambas líneas de sangre no eran tan grandes como su línea de sangre original. Gustav ya entendió que también tendría que canalizar las otras dos líneas de sangre al cuarto punto para llevarlos al rango Zulu. Esto le hizo preguntarse, si todas las líneas de sangre llegaran al rango Zulu, ¿qué cambios traería Gustav? Originalmente quería centrarse en su línea de sangre original para convertirse pronto en un rango Zulu de segundo paso, pero en este momento cambió de opinión. Podía decir que convertirse en 3 veces en el rango Zulu traería algunos buenos beneficios. Entonces, en este momento, Gustav decidió concentrarse en canalizar la transformación de la bestia al cuarto punto. 3 horas después ya eran las 7 de la noche. Era hora de que Gustav comenzara su trabajo nocturno. Se las había arreglado para canalizar aún más la línea de sangre de transformación de bestias. A pesar de que no llegó al cuarto punto todavía estaba bien con el progreso. Gustavo se levantó de su cama y se quitó el uniforme escolar. Había un espejo colocado en el lado izquierdo de la pared. Gustav caminó hacia él y se paró frente a él. Se sorprendió al ver cuánto se había transformado en 3 meses. Tenía 5 pies 4 de altura en este momento. Su rostro se había vuelto tan suave y sus ojos eran tenues pero feroces, dándole una mirada muy encantadora y vibrante. Sus pupilas tenían un tono dorado mezclado con marrón. Su barbilla era larga e inclinada a ambos lados, pareciendo una V. Cada vez que Gustav salía, la gente lo confundía con el hijo de un multimillonario debido a su apariencia única y expresión feroz. Ninguno de ellos sabía que estaba muy lejos de ser un hijo multimillonario. Gustav caminó hacia su guardarropa y recogió unos pantalones vaqueros negros y una sudadera negra. Su antiguo armario solía estar vacío, pero este estaba lleno de ropa. En poco tiempo, Gustav se había puesto su ropa y estaba listo para irse. Su razón para vestirse completamente de negro era mezclarse con el entorno. Aunque las calles siempre estaban bien iluminadas, incluso durante la noche, no se podía decir lo mismo de la zona boscosa detrás del barrio. Gustav se movió hacia el lado derecho de la habitación y golpeó la superficie de la pared 3 veces. Tocar, tocar, tocar. Una pequeña parte de la pared se deslizó hacia arriba revelando la vista de las calles y las estructuras de este lado del edificio. Esta abertura era en realidad una ventana que había estado allí desde que Gustav alquiló el lugar, pero solo se enteró hace 2 días. La ventana era tan ancha como una puerta, colocada en formato apaisado. Gustav colocó su mano derecha en el borde de la ventana y miró hacia abajo. Por suerte esta parte de la calle no solía estar poblada. Apenas podía ver a la gente moviéndose por allí. Gustav apoyó el peso de su cuerpo en su mano y levantó su cuerpo para posarse en la ventana. ¡Guau! Los vientos soplaron en su rostro y causaron que los mechones de cabello enfrente de su cabeza saltaran. Una persona normal estaría asustada al ver la distancia desde aquí hasta el suelo, pero Gustav ya no era una persona normal. Dulce. Gustav saltó hacia adelante y su cuerpo comenzó a descender con velocidad hacia el suelo.
Fum. Blam. En unos segundos, aterrizó en el suelo provocando un pequeño ruido sordo. A diferencia de antes, cuando saltó de este edificio e hizo un sonido fuerte, esta vez casi no hubo sonido. DAS ha sido activado. Gustavo activó la carrera y aceleró hacia el bosque ralo detrás del vecindario. Esos. Había atravesado la calle en unos segundos, lo que provocó que los vientos suaves se dispersaran por el lugar. Tal como había predicho Gustav, cierta adolescente estaba esperando fuera de su apartamento. Se paró frente a su puerta y miró repetidamente el reloj que tenía en la mano. Comillas, ¿por qué está tardando tanto? Capítulo 60. Instalación de laboratorio. Gustav llegó a la región del bosque disperso en unos segundos. Dejó de correr después de usar DAS 2 veces. Se paró frente a un árbol de 12 metros de altura. Encogió un poco las rodillas y se empujó hacia arriba con fuerza. Saltó 5 metros sobre el suelo y se agarró al árbol cuando llegó a esa altura. Sus dedos se hundieron unos centímetros en la corteza del árbol cuando comenzó a trepar. Después de esquivar las ramas y las hojas, Gustav llegó a la copa del árbol. Se paró en una de las ramas y contempló la vasta tierra que lo rodeaba. Su percepción había aumentado hasta el punto de que podía sentir movimientos a 40 metros de distancia. Su percepción fue capaz de cubrir un radio de 40 a 45 metros. Era tan agudo que incluso el movimiento de una hormiga no podía escapar de sus sentidos si se concentraba al máximo. Esta era la rutina de Gustav durante los últimos 3 días. Se movía de un lugar a otro y subía a los árboles mientras extendía su percepción. También regresaría a las áreas vecinas para observar un área en particular durante la noche antes de dirigirse nuevamente hacia el área de bosque disperso. Su energía había aumentado ahora en comparación con antes, por lo que podía usar DAS repetidamente y aún así ahorrar mucha energía. Después de mirar alrededor por un tiempo y no notar nada, Gustav saltó del árbol. Blam. Inmediatamente aterrizó, activó el tablero nuevamente y se movió a otra parte del bosque ralo en una instalación subterránea. Se podían ver equipos de laboratorio por todas partes. Los androides se movían por el lugar, transportando equipos de un lugar a otro. Se podía ver gente vestida de blanco por todas partes. Un fuerte olor a productos químicos impregnaba el ambiente. Un hombre con un traje de oficina azul estaba parado frente a una pared de vidrio. Tenía el cabello castaño oscuro que estaba suavemente recogido hacia atrás. Su expresión era rígida y fría. A diferencia de la señorita Amy, que tenía una expresión indiferente, y de Gustav, que estaba cultivando algo similar, este hombre era más del tipo indiferente. La mirada en sus ojos era tan fría e indiferente. Parecía el tipo de persona que no se inmutaría incluso si el mundo entero estuviera ardiendo. La pared de vidrio transparente en el frente bloqueaba una sala de pruebas de experimentación que era similar al tamaño de una cancha de baloncesto. Dentro de la pared de cristal, estaba a punto de comenzar un experimento. Se colocó una gran roca de aspecto verdoso dentro de la habitación dentro de la pared de vidrio. Esta roca tenía aproximadamente el tamaño de una puerta normal pero más de 3 metros de ancho. Un gran cañón similar a la apariencia del cañón de un tanque blindado estaba apuntando hacia él. A diferencia de los tanques normales usados en el ejército de la antigüedad, las partes del cuerpo de este tanque eran como piernas humanas. Era como unir un arma grande a la parte inferior de un cuerpo humano, pero era obvio que no era un cuerpo humano. Aunque lo parecía, este era un tanque mecánico de IA. Podía moverse por el campo de batalla con 16 veces la velocidad de un tanque normal y tenía una potencia de fuego que era más de 100 veces mayor que la de un tanque militar de antaño. Era violeta con un tono de azul. En este momento estaba apuntando a la roca en el frente, lista para volarla en pedazos. Se podían ver rayos de luz azules, rojos y púrpuras reuniéndose en el hocico desde todas las direcciones. Sir Jung, lo hemos cargado con las 5 mezclas diferentes de cristales de energía. Debería ser capaz de causar al menos un 1000% más de daño del que solía. Un hombre que llevaba unas gafas verdes sin patillas habló desde un lado. HNM, bien, acabemos con esto, respondió Jung con voz solemne. Pero señor Jung, con esta cantidad de energía reunida en una, estamos caminando por territorios desconocidos. No sabemos si las paredes de vidrio de MN podrán contener la fuerza y los impactos residuales de la explosión, dijo el científico con un tono de urgencia. Los otros científicos en los alrededores tenían miradas que sugerían que estaban de acuerdo con la declaración del hombre, pero no tenían las agallas para expresar sus pensamientos a diferencia de él. Es imposible para mí hacer esto en la superficie sin despertar sospechas. La MBO probablemente enviará a alguien a investigar y no necesito que esos payasos metan sus narices en mi negocio. Solo se puede hacer aquí. Cuando Jung llegó a esta conclusión en su mente, habló, comillas, ¿el compresor de energía ha sido amplificado?, preguntó. Sí, respondió el científico. Comillas, la reorganización de nanites ha sido actualizada a la última versión. Jung volvió a preguntar. Sí, señor Jung, pero, antes de que el científico pudiera completar su declaración, Jung lo interrumpió.
Comillas continúa con el experimento. El tono de su voz no dejaba lugar a negociaciones ni discusiones. El científico asintió con una mirada derrotada y se volvió hacia la pared de cristal. Dispara el cañón y mecha después de la cuenta regresiva de 5, gritó. Los otros científicos dentro de la habitación tenían expresiones de incomodidad cuando escucharon eso a pesar de que estaban tratando de ocultarlo. Comillas 5. El científico comenzó la cuenta regresiva. Comillas 4, comillas 3. Mientras contaba, los rayos morados, rojos y azules que convergían alrededor de la boca del cañón aumentaron exponencialmente, acumulando una inmensa cantidad de energía en su punta. Comillas 2, comillas 1, comillas fuego. Inmediatamente después de que el científico contó completamente, los rayos de energía que se habían acumulado en el cañón finalmente salieron disparados. Zuegon viajó en línea recta hacia la roca verde y llegó ante ella en un instante. La energía circular multicolor que salió disparada hizo contacto con la roca y sucedió algo maravilloso. La explosión de energía circular que antes estaba contenida en el tamaño de una pelota de fútbol comenzó a expandirse al hacer contacto. ¡Zoom! Los ojos de los científicos se abrieron como platos mientras la energía seguía expandiéndose hasta cubrir la mitad del espacio dentro de las paredes de vidrio antes. ¡Boom! Explotó con una fuerza insondable llevando una ola destructiva de energía que se extendió por los alrededores. Toda la vecindad se hizo añicos, incluidas las paredes de vidrio.